Editorial La Terraza es de esos emprendimientos que enorgullecen a nuestra ciudad, a nuestra provincia, un emprendimiento que tiene pocos años y que a lo largo, cada uno de los años que los tiene como protagonistas de la industria editorial en Córdoba, nos ha sorprendido con los productos que eligen editar y poner en circulación. Los invitamos para hablar un poco justamente de esta experiencia que vienen haciendo y en particular de uno de sus proyectos que está en este momento en carpeta, prontito a salir ya, y que nos lo comentaban de esta manera. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz, dice Leonard Cohen. Y entonces es ahí en las fisuras donde quisiera mirar. No fue sencillo para mí aceptar la invitación a cerrar este congreso por las disidencias diversas que con él tiene, por razones también diversas, la comunidad a la que pertenezco y por mis propias disidencias. Estoy aquí como escritora y el lugar de quien escribe es, en lo que respecta a la lengua, un lugar de desobediencia, de disenso. Eco de la Lengua como nombre tiene poquito tiempo, digamos, pero la decisión de publicar este libro surgió el mismísimo día que Tere dio la ponencia de cierre en el Congreso de la Lengua. Fue cuestión de ver el primer borrador que empezó a circular en las redes, el video que al poquito tiempo estuvo dando vuelta también en YouTube, fue llamarle y pedirle permiso para poder subirlo al blog, para que estuviera dando vueltas, para hacerlo circular entre distinta gente, y casi en simultáneo fue la idea de decir, oye, esto tendría que volverse un libro. No recuerdo ahora cuántos días pasaron hasta que charlamos con ella para ver si por alguna casualidad de la vida estaba disponible, y cuando nos dijo que sí, que podíamos hacer una edición, bueno, fue un orgullo enorme, un honor, una alegría indescriptible. Hay como un momento, un contexto bastante propicio para este tipo de discusiones, mucho más que en otras épocas, hablar sobre la lengua, digamos, ¿no? Un poco por el Congreso mismo, un poco por las discusiones que hay en torno al lenguaje inclusivo, sale un poco de la esfera del catedrático, del maestro, digamos, de aquellos que estudian la lengua, y se ha hecho un poco más amplio el arco de discusión sobre esto. Más allá de que se puedan tener más o menos elementos de discusión, está latente. Y nos pareció entonces en ese marco que publicar este libro se volvía incluso necesario. Una discusión que mucho de lo que Tere dice en su discurso son discusiones que ya hemos escuchado, que ya hemos debatido en otras instancias y en otras cosas, pero que bien vale reflotar una vez más qué tiene que ver todo esto con nuestra identidad de hablantes, qué es lo que se está debatiendo al respecto. Me parece que es un libro que incluso va a servir en muchos sentidos para volver a poner en discusión un montón de cosas y reactualizar. Yo creo que ha habido siempre como fragmentos de discusión, ¿no? En charlas, en conferencias, en debates de talleres, donde se encuentran autores, editores, diferentes protagonistas del ambiente editorial, y esta ponencia tiene un trabajo muy concienzudo, muy dedicado, muy afectivo, digamos, y sobre todo muy claro en relación a la continuidad de todo. Entonces genera un bloque bien consistente que en formato libro pensamos, más allá de todo lo que ya circuló en redes sociales, en formato libro puede abrir otros caminos, otros espacios y circular, quizá también por espacios más formales o por todo el circuito de distribución que tiene el mundo editorial, más allá y superador de las redes sociales. El libro no solo va a tener la ponencia que se dijo ese día en el discurso final del Congreso de la Lengua, sino que va a haber una entrevista que estuvimos produciendo bastante tiempo con los chicos, pensando qué aportes podíamos
poner nosotros ahí, qué otros temas se podían desarrollar un poquito más, qué conceptos se podrían reflotar. Entonces estuvimos pensando esa entrevista, nos reunimos con ella finalmente y estuvimos charlando bastante. Y bueno, entonces ahí también estamos en ese proceso de rescatar esa riqueza que puede aportar al discurso que ya lo conocen todos, pero que vale la pena tener siempre a mano, digamos, justamente por esto que decía Barbie, para que circule en distintos ámbitos y que sea un material de consulta. Entonces, bueno, se complementa con esta entrevista y con las ilustraciones de acá del compañero, colega, editor y ilustrador. Es collage y es dibujo, pero en blanco y negro. En algunos casos como fue un discurso muy centrado en lo que dice la Tere, dije, bueno, vamos a tomarla a ella como personaje también. Entonces hay un par de ilustraciones que la tienen a ella como un personaje. Este y otro título más van a ser nuestras primeras experiencias en textos ensayísticos. Hasta acá habíamos publicado pura y exclusivamente literatura, así que es un desafío grande. Nos pone en un lugar desafiante porque es como, la cuestión es ver cómo estos ejes de trabajo en los que hemos trabajado siempre, la ilustración, bueno, la circulación libre de contenidos y una serie de cuestiones más, encuentran su forma en textos de corte ensayístico y que no pierdan la identidad de la editorial, sino todo lo contrario. Entonces ha sido un desafío grande. Se acaba de anunciar la vuelta del Plan Nacional de Lectura. Queríamos también salir al ruedo y a la calle con el anuncio de este libro para el año que viene en el marco de estas noticias, ¿no? En el marco de un cambio de aire y de unas épocas que vienen en la cual la cultura vuelve a tomar un lugar protagonista, vuelve a ser ministerio, vuelve a poner el pensamiento crítico, la lectura por disfrute y toda una serie de cuestiones en un lugar relevante por el cual nosotros hemos también luchado y trabajado durante todo este tiempo, ¿no? Y entonces ahora se suma a todo ese trabajo, aparte la alegría. En esta red de contactos que hemos ido aunando a lo largo del tiempo y unos amigos muy queridos en Bariloche y Dinahuapi, la librería El Profe, el Instituto de Formación Docente de allá, gente de la Universidad de Río Negro, que están organizando para el 2020 el simposio de literatura infanto-juvenil del Mercosur, el que se hizo en Córdoba el año pasado y el año que viene se va a hacer en Bariloche. Y bueno, cuando dijimos queremos ir, tenemos muchas ganas de ir, vamos a ver cómo armamos la participación, qué sé yo. Bueno, fue cuestión de hablar con los organizadores y contarles que teníamos este libro entre manos y surgió la invitación de presentar ahí, también aprovechando que Tere es una de las figuras centrales que va a estar formando parte del simposio. Así que bueno, esa va a ser, el libro va a estar en producción estos meses, estamos terminándolo. La idea es que a principios de año esté listo. Y la presentación, la primera presentación va a ser en el marco de ese simposio en Bariloche y por supuesto que después vamos a tener un correlato acá en Córdoba, claro que sí. Cuando ya se me olvidó